El principio de la homeopatía es similian similimum curentur. Lo similar trata lo similar, ¿sí? Entonces, primero se trata la energía vital. Usted tiene su energía vital, yo tengo mi energía vital, y muy probablemente padezcamos los dos una gripe, pero probablemente para usted el remedio va a ser uno y para mí el otro, salvo que tengamos una epidemia o una pandemia como la que hemos sufrido, donde no podemos repertorizar, estudiar a cada uno de los pacientes. Entonces damos un remedio para la población. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5 y en todas las extensiones digitales. Estamos en www.marilatv.com y estamos también en las apps de Fuego. Así que ya lo saben, en tu teléfono en tu mano, puedes también tener toda la información de Radio Fuego y de Mariela TV y las entrevistas del día. Ya lo sabes, bajándote el app de Fuego, si estás en iOS no hay ningún problema, si estás en Android te puedes bajar el app de Fuego y escuchas Radio Fuego en todo momento desde tu celular. Tenemos al doctor Juan Ramírez, especialista en medicina del deporte y experto en medicina integrativa y terapias alternativas. Y el tema a tratar, el más importante a tratar, es potencializar el sistema inmune. Cómo manejar el estrés con productos naturales. Doctor, usted es medio brujo, medio chamán, medio doctor. Un poquito de todo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer compartir el programa con ustedes. A los radioescuchas de Radio Fuego, una vez más, muy buenas tardes, ¿no? Con mucho gusto el día de hoy quiero hablarles de una alternativa muy válida y que se ha utilizado en varios países del mundo, como es la homeopatía unicista. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Hasta homeopatía me quedé. La homeopatía unicista. Ajá. Lo que pasa es que hay actualmente dos tipos de homeopatías. La homeopatía unicista y la homeopatía complejista, que se la conoce también como medicina de bioregulación, ¿sí? Yeah. Entonces, los remedios homeopáticos unicistas han sido utilizados por más de 250 años con muy buenos resultados. Okay. Es una medicina que nace en Alemania con Christopher Federico Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía. Ya, de hecho en Alemania están, pero siga doctor, porque yo voy a buscar en Google lo que significa unicista. Unicista. Yeah. Unicista significa un único remedio, ¿sí? Para los homeópatas no hay enfermedades, sino enfermos, ¿sí? Yeah. No, las enfermedades no se tratan igual para todas las personas, okay, sino de manera individualizada. Eso quiere decir que la diabetes de Pedro no es la misma diabetes de Manuel, de Juan, de Roberto o de Cristina, sino que serán completamente diferentes, muy probablemente el remedio escogido para cada uno de ellos. Y esto tiene un fundamento porque la homeopatía tiene un orden donde se va dando la enfermedad. Comienza con el desorden, el desequilibrio de la fuerza vital o energía vital, entendiéndose por fuerza vital a toda aquella fuerza que anima a los seres vivos, sean estos del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral. Entonces, a nosotros nos anima una fuerza intrínseca, que es esa fuerza vital o energía vital, que es lo primero que se desequilibra, ¿no? Y precisamente se desequilibra por agentes diversos, dados en la familia, en el trabajo, con los amigos o en la espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de no desequilibrarnos, porque en el momento en que nos desequilibra, nos tornamos presa fácil de cualquier dolencia. En su orden aparecerán primero los síntomas mentales, los síntomas caracterológicos del paciente. El paciente muy probablemente cambie su carácter, esté más iracundo, más temeroso, angustiado, con ansiedad, con depresión, en fin. Y eso es lógico porque lo que tiene más densidad energética en nuestro cuerpo es precisamente nuestra mente, nuestra psiquis, ¿no? Okay. Y luego aparecerán el resto de síntomas físicos expresados en cualquier órgano, sea esto en los pulmones, en el hígado, en el riñón, en la piel, en fin. Entonces,
Al tener un orden la enfermedad, también hay un orden para el restablecimiento de la misma. ¿Qué es lo que hace el homeópata? Escoge sustancias que, habiendo sido experimentadas hace ya más de 250 años, ¿sí?, han hecho varios cambios en personas sanas, ¿sí? Entonces, la homeopatía se prueba en personas sanas, no se prueba en personas enfermas, ni tampoco en animales de experimentación, sean estos ratas, cobayos, los cuy, ¿no? Entonces, no, en personas sanas. Estos pacientes han recibido el remedio homeopático como estos, un remedio homeopático que tiene que tener dos condiciones básicas. La uno, haber sido diluido constantemente, y el otro, haber sido dinamizado para de esa manera, a través de esos golpecitos o sucusiones, elevar la potencia. Esas son las dos condiciones de un remedio homeopático. Okay. Activar. ¿Pero activar uno mismo cuando lo va a tomar o en el momento del proceso de la creación del remedio? Sí, precisamente cuando el homeópata crea el remedio, o lo prepara más bien, y lo da a la plus, eso quiere decir en agua, el homeópata succiona 50 veces el remedio, pero luego el paciente, cada vez a ingerirlo, tiene que succionarlo unas 10 veces, y de ahí ingerirlo. Eso va a permitir que se eleve la potencia y que no siempre esté manejando la misma potencia. Como lo dije en el inicio de la entrevista, esto es una medicación muy personalizada. Esta no es una medicación para una enfermedad, pero sí para un paciente. Ese paciente puede tener gripe, puede tener cáncer, puede tener tuberculosis, diabetes. Esa es la medicación para ese paciente. Sin embargo, en los tiempos de epidemia, en los tiempos de pandemia, como es la que vive el mundo, la homeopatía se ha elegido como una muy buena opción. ¿Al qué? Al entregar, de acuerdo a cómo es un pueblo, cómo es la gente de ese pueblo, algo que en homeopatía se llama el genio epidémico, ¿sí? Entonces, el remedio que le va a esa población. Por ejemplo, ahora, doctor, vamos a lo práctico para ya no generalizar tanto. ¿Cuál sería, por ejemplo, qué le daría usted a Trump? ¿Cómo lo manejaría al presidente Donald Trump, que está con una baja? Se dijo que el día sábado estaba con una baja de oxígeno, cayó al 94%. No se había dicho, no se había comentado, pero que hoy está bastante bien y que supuestamente le van a dar de alta, ¿ok? Más allá de eso, ya le están proporcionando dexametasona, que usted sabe que es un corticoide que ayuda a los pulmones en cierta etapa, no desde el principio, pero en cierta etapa del COVID. ¿Qué remedio usted cree que puede ser tan efectivo como una dexametasona en la homeopatía para poder combatirlo? A ver, le comento. Lo primero que hay que hacer con el presidente Trump es verlo en la consulta a él, para saber cómo es él intrínsecamente. Claro, pero sí, o sea, obviamente no va a ser posible. No, pero pongo ese ejemplo, pero hay mucha gente que puede alinearse a lo que estoy yo comentando, ¿no? Porque claro que sí. Nosotros somos un tanto diferente a los norteamericanos, ¿sí? Ya. Por ejemplo, en la India, donde estas personas, llegado la hora, comienzan a todos a adoctrinarse, a rezar, ¿sí? Ellos, por ejemplo, utilizaron un remedio homeopático, ¿no? Como Arsenicum album. Y también utilizaron contra la epidemia del COVID. Arsenicum album fue la primera opción para ese pueblo, ¿no? Sin embargo, también utilizaron brionia, ¿no? Entonces, fueron dos remedios que les dieron mucha protección durante ese periodo de epidemia. Pero ¿ya estaban enfermos o era para prevenir, para proteger? Para ambos. Para ambos. Como se llama maravilla. Escúchame algo, doctor. Para ambos. ¿Y qué recomendaría para el gen latino? Para lo que exactamente, hacia eso conducía mi comentario. Ajá. Por ejemplo, los latinos, los mexicanos, han estado utilizando, ¿no? Ya la homeopatía
han utilizado varios remedios homeopáticos, ¿no? Como el mismo arsénico, como la misma brionia, como el fósforo, como la nux vomica, como los nosodes homeopáticos. O sea, hay una diversidad. Para nuestra población, sobre todo los costeños, que tenemos una imagen muy vinculada a ser alegres, dinámicos, divertidos, ¿sí? Entonces, uno de esos remedios, ¿no? Puede ser el fósforo, el PHP. El fósforo, pero un fósforo no que lo encuentres en el alimento, no que lo encuentres en un suplemento nutricional, sino un fósforo homeopatizado. Sí, un fósforo homeopatizado. Ese remedio va excelente contra los tumores, contra aquellas personas que tienen mucho miedo a morir, a estar solos, a la oscuridad, a los fantasmas, y que tienen muchos síntomas hepáticos e incluso muchos síntomas respiratorios. Entonces, el fósforo va a actuar equilibrando la energía vital, fortaleciéndola, y de esa manera desaparecerán los síntomas mentales y los síntomas del resto del cuerpo. Una persona que no padece la enfermedad puede tomarla una sola vez en el día, es suficiente. No está contraindicado ni en niños, ni en adultos, ni en geriátricos, ni en pacientes polimedicados. Es más, lo pueden ingerir hasta las madres que están gestando, que están embarazadas. Es decir, puede uno someterse a la acción del remedio homeopático desde antes de nacer, ¿sí? Desde antes de nacer. Entonces, ese remedio ha dado muy buenos frutos. Aquellas personas que tienen más riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Porque a la final tienen un familiar que está padeciendo la enfermedad, van a incrementar el número de tomas, probablemente a 2 tomas en el día. Pero aquel paciente que está padeciendo la enfermedad puede ingerirla 5 o 6 veces en el día, ¿sí? E incluso hacer uso de otras medicaciones adicionales para fortalecer ese estado inmunológico, como por ejemplo la nutrición ortomolecular, la nutrición correcta, la famosa vitamina C en megadosis, el ácido alfa-lipoico, el glutatión, que son poderosos antioxidantes. Glutatión. El glutatión. Ajá. El glutatión es una sustancia que produce nuestras células en base a 3 aminoácidos, ¿no? Estos 3 aminoácidos, nuestras células los forma, los une y forma glutatión, que es uno de los principales antioxidantes, es el antioxidante maestro. Este antioxidante va a producir un equilibrio en el átomo, un equilibrio electroquímico, despojándonos de aquellos radicales libres. Imagínense usted que lamentablemente no se conocía el ácido alfa-lipoico, no hay difusión, no hay mayor difusión de estos beneficios. Sin embargo, el ácido alfa-lipoico es 400 veces más potente que la vitamina C y que la vitamina E juntas. Entonces, en antioxidantes podemos mejorar notablemente nuestro estado inmunológico. Y si hacemos un mix, como lo estamos haciendo con nuestros pacientes, ¿no? De manera particular acá en nuestro consultorio o en la clínica del doctor Felipe Barriga, donde me honro en gozar de su amistad y gozar de sus conocimientos, ¿no? Entregamos a nuestros pacientes precisamente esta nutrición ortomolecular acompañado de la homeopatía, o sea, hacen muy bien el 1-2 para fortalecer el estado inmunológico de todos nuestros pacientes. Sueros de glutatión, de vitamina C, de ácido alfa-lipoico, pueden reciclar incluso la misma vitamina C y a otros antioxidantes para que no se eliminen. Es decir, hay un sinergismo de potencialización donde 1 más 1 no es 2, sino 3, 4, 5, ¿no? Y ese beneficio lo damos a nuestros pacientes. El remedio homeopático, las flores de Bach, de Edward Bach, un medicamento que nace hace ya muchos años en Inglaterra para, sobre todo, manejar la parte emocional, ¿no? Porque hay muchos pacientes que tienen mucho miedo, que tienen mucha ira o que tienen mucha ansiedad y obviamente tristeza. Entonces, sí estoy de acuerdo, doctor, en usar la homeopatía, porque si tú estás con COVID, que necesitas para mí remedios no homeopáticos, sino alopáticos, porque son los que son comprobados, o sea, los remedios normales,
Yo creo que la homeopatía es un buen complemento, sobre todo para estados de ánimo, porque no vas a pasar digamos, con calmantes o con tranquilizantes que te afecten el sistema nervioso. En cambio, la homeopatía sí te regulariza el sistema nervioso, porque cuando uno está con una enfermedad o con un problema, tiende a tener mucha angustia y mucha ansiedad. Y creo que eso complica todo, ¿no? A ver, la homeopatía actúa tanto en el campo físico, mental, emocional. Es una medicina tanto igual que escolástica que la medicina alopática. Ambos nacen de principios hipocráticos, padres de la medicina. Yo lo sé que nacen y hacen sinergia, hacen unión. Pero lo más importante es que hagan sinergia para el área física. Para el área física sobre todo, porque como se conoce tan poco de este virus, sería demasiado osado que un paciente diga, no, yo solamente me voy a tratar con homeopatía. ¿Qué pasó? Si hasta con los remedios alopáticos en este momento uno no sabe por dónde darle. Entonces, a eso voy, que como somos digamos que un medio de comunicación, queremos no confundir a los pacientes, a la gente que nos está escuchando diciendo, dejen todo y hagamos homeopatía. No es así. Para curar el COVID, no es así. Ya, o sea, como le indico una vez más, ¿no? Pueden hacer una sinergia de potencialización ambas. Sí, pueden hacerlo, es perfectamente compatible. Le comento algo que quizás poco se conoce, ¿no? Se medicaron a 11 playas del litoral ecuatoriano, ¿no? Playas del litoral ecuatoriano. Sí, se medicaron a 11 playas con ayuda. A los habitantes de las playas. A los habitantes. Sí, claro, obviamente. Sí, habitantes de las playas, donde se combatió a la enfermedad y se dio una protección adicional a las personas. Yo al momento, 84 pacientes sospechosos más les ha evolucionado bastante bien el remedio homeopático. Como le digo, es una combinación de muchos saberes. Es la nutrición ortomolecular, la homeopatía unicista, el manejo de la medicina tradicional china, ¿no? Saber de que un paciente que tiene mucho miedo es predispuesto no solamente a sufrir problemas del riñón o de la vejiga urinaria, sino de sus oídos, de sus huesos, de su cabello. Hay mucha gente que se le cae el cabello, que se le tiñe el cabello. ¿Qué remedio hay para eso, doctor? Paremos ahí. Hay tanta gente que está sufriendo caída del cabello. ¿Qué le daría homeopáticamente, que lo han probado casi todo? ¿Qué le daría homeopáticamente a una persona que se le está cayendo el pelo? A ese paciente hay que investigar qué temores tiene, qué temores específicos tiene. Porque los remedios homeopáticos tienen una imagen. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la imagen del paciente, por ejemplo, el paciente nux vomica, por decir algo, ¿no? El paciente nux vomica es un paciente muy colérico, es un paciente hipersensible, un paciente que llega a la ira, que puede llegar incluso a matar a alguien en un momento de ira, pero a la vez también es extremadamente compasivo. Entonces, de acuerdo a la imagen de ese paciente, se escoge el remedio homeopático específico que vaya con ese paciente, ¿sí? Sin embargo, de una manera muy general, si a este paciente está sufriendo el problema del cabello, ¿qué tiene que hacer? Para la MTC, ya no para la homeopatía, tiene que tonificar riñones. Lo puede hacer en el horario energético adecuado, que es de 5 de la tarde a 7 de la noche en el caso de riñón. En el caso de riñón, porque cada órgano tiene 2 horas importantes durante las 24 horas del día. Entonces, en ese horario yo voy a citar a ese paciente para trabajar la terapia que vaya a hacer, o desde la casa tonificar con una pizca de sal en grano de preferencia, lo que cabe entre el dedo pulgar y el dedo índice, de 5 a 7. Toda terapia bioenergética. Mi hermano a principios de año cayó en insuficiencia renal. Hicimos uso de la medicina alopática, que es la medicina que la mayoría de este lado del mundo conoce,
¿no? Y la medicina homeopática, gracias a Dios, después de 12 diálisis, él revirtió su insuficiencia renal aguda. Él tuvo un problema de insuficiencia hepática, tuvo una rhabdomiólisis, se pensó en una trombosis venosa profunda. Un hombre de apenas 45 años. Entonces, afortunadamente pudo revertir. Y es así como se tiene que tratar a los pacientes, de manera personalizada. Si hablamos de algo muy general, tenemos que coger el horario específico. Si, por ejemplo, llega un paciente que padezca una gastritis, por citar otro ejemplo, el horario que yo como homeópata, como conocedor de la MTC también, voy a citarlo entre 7 de la mañana y 9 de la mañana. ¿No? Porque ese es el horario energético para estómago. Si un paciente tiene un trastorno, imaginemos del corazón. Ya, del corazón. Ya. De 11 de la mañana a 1 de la tarde. Si o sea, dependiendo de la dolencia, usted puede escoger el horario energético para trabajar con ese paciente y ese paciente va muy probablemente a tener un plus a que si se hiciera normalmente en otro horario. Entonces nos damos cuenta de que hay varias herramientas que la gran mayoría de las personas desconocemos. Imagínate, vas caminando por la calle y ves el letrero ahí de un homeópata y no sabes en qué se fundamenta la homeopatía, ¿sí? Ves un letrero de un ginecólogo, ya tienes idea de que va a tratar madres embarazadas. De un cardiólogo, sabes que son enfermedades del corazón. Pero ves un homeópata y entonces el homeópata es la reunión de un médico primero, porque en el Ecuador necesitas ser médico para ser homeópata, médico de 4º nivel. Segundo, de un sacerdote, porque vas a revelarle muchas cosas que a la final no le has revelado a nadie, ¿sí? Y tercero, hasta de un psicólogo, ¿sí? Porque al menos es importantísimo identificar qué es lo digno de curar en mi paciente. Si ese paciente tiene un núcleo, que de ahí deriva todo lo demás, es importante encontrar ese núcleo para encontrar la misma imagen del remedio. La homeopatía, el principio de la homeopatía es curar primero el equilibrio emocional de los pacientes para que ya luego todo funcione. El principio de la homeopatía es similian similimum curentur. Lo similar trata lo similar, ¿sí? Entonces, primero se trata la energía vital. Usted tiene su energía vital, yo tengo mi energía vital y muy probablemente padezcamos los dos una gripe, pero probablemente para usted el remedio va a ser uno y para mí el otro, salvo que tengamos una epidemia o una pandemia como la que hemos sufrido, donde no podemos repertorizar, estudiar a cada uno de los pacientes. Entonces damos un remedio para la población, ¿ya? Porque por ejemplo, los latinos tenemos una forma muy diferente a los norteamericanos, ¿no? Entonces tenemos otras cosas que son intrínsecas nuestras, que son nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar, de reaccionar. Entonces esa imagen, ¿no?, se compara con el remedio homeopático y ese remedio homeopático va a fortalecer a muchas personas, ¿no? Como ya lo ha hecho el PHP, como ya en México y en Cuba se han utilizado los nosodes de la homeopatía. Y es más, el paciente muchas veces cuando pasa ya esta enfermedad o cuando cree que ha pasado esta enfermedad, ¿no?, viene el síndrome posterior al COVID, un síndrome post-COVID, ¿sí ves? Entonces, donde necesitamos a ese paciente ayudarlo con luz mónica, que es otro remedio homeopático para esos síntomas post-COVID. Pero ojo, usted debe de escoger, ¿no?, el homeópata calificado, el homeópata unicista. No quiero decir que los complejistas no sean calificados, pero la homeopatía unicista es la que ha dado muy buenos resultados en el caso del que estamos tratando el día de hoy. Doctor, pero no me ha contestado sobre el tema de que si hay un remedio específico que se lo puede utilizar como, digamos, como sinergia dentro de la pandemia para el virus. Claro, el fósforo. El fósforo. El fósforo escogido en la potencia adecuada y en la escala adecuada, ¿no?, va a ser una protección adicional. Solo el fósforo. No es el fósforo que yo voy a investigar qué alimentos tienen fósforo y voy a tomar eso. No. Es el fósforo homeopatizado.
Es el fósforo que se lo va a dar su homeópata unicista. Como complemento. Exactamente. Ok. ¿No? Eso va a actuar en todos los planos, físico, mental y emocional, ¿no? Y hace un matrimonio muy bien con la medicina alopática, con la medicina que muchos de nosotros la llamamos científica, pero recuerden que ¿qué es científico? Es todo aquello que cumple con el método científico. Hipótesis, teoría, experimentación y reexperimentación. Y la homeopatía lo ha cumplido por más de 250 años. Usted camina por las calles de Europa, por las calles de Londres, y va a tener del lado derecho un hospital homeopático y del lado izquierdo un hospital alopático, y muchas personas que tienden o a una o a otra medicina, siendo las dos perfectamente compatibles. Exactamente. Ahora sí, ya para finalizar, ¿qué remedio homeopático usted recomendaría para la falta de sueño, para no conciliar el sueño en la noche? Para el problema de conciliar el sueño. Ya, hay un remedio en el principio de la similitud que se llama cofia cruda. ¿De dónde viene? Del café. Del café. Si un paciente que tiene insomnio toma café, va a tener más insomnio, ¿sí? ¿Sí o no? Pero si toma el remedio cofia cruda, que viene del café, pero es homeopatizado, cumple con el principio de lo similar. Lo similar trata lo similar. Entonces, el café curará su insomnio, el cofia cruda, es una opción. Claro, claro. Es una opción como que sí, es como una vacuna entonces la homeopatía, porque te dan un poco de lo mismo que tienes, ¿no? El principio es similar, principio es similar. Las vacunas en homeopatía han sido utilizadas, pero como nosodes, que es una vacuna personalizada. Es una vacuna que se hace del tejido enfermo del paciente. Hay nosodes para la tuberculosis. ¿De dónde se hace? Del esputo del paciente. Hay nosodes para el herpes. ¿De dónde se hace? De los líquidos que hay dentro de las bombitas, de las flictenas del paciente con herpes. Asimismo, también hay nosodes para el coronavirus, ¿sí? Y lo ha utilizado ya México y Cuba, los nosodes homeopáticos. Ok, ¿y de dónde sacan el nosodes homeopático del coronavirus? Del tejido enfermo del paciente, que puede ser pulmonar. De la saliva, o de la sangre. O de la sangre, ok, perfecto. Sí. Doctor, muy novedoso tu entrevista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gusto para mí siempre las veces que sean necesarias. Es importante informar a la comunidad en general, que la homeopatía en el Ecuador es reconocida. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAG, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Quito, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa.